Schatzman es director de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y se le considera el padre de la astrofísica en dicho país. Es autor de una extensísima labor que cubre desde la nucleosíntesis estelar hasta la cosmología y de numerosos ensayos filosóficos. Las preguntas de dónde venimos y a dónde vamos, formuladas a los cuerpos celestes, no pueden evitar una emoción filosófica ni su proyección en tantas otras cuestiones relacionadas con el devenir. Está a punto de publicar un estudio muy serio y minucioso sobre las posibilidades de la vida extraterrestre. Su posición con respecto al tema de esta reunión, se declara decididamente determinista, es pues una referencia obligada. Muchas gracias por esta introducción. Y toda mi gratitud a los organizadores de esta reunión por invitarme a asistir a ella. Todo lo que espero es que mi contribución sea de algún provecho para los propósitos de los organizadores. Me gustaría empezar con una especie de visión histórica acerca de la universalidad de las leyes de la naturaleza. El lobo come el cordero y con el cordero forma lobo. El cordero come hierba y con la hierba forma cordero. Esto fue advertido hace ya mucho tiempo, desde Demócrito y Epicuro. Lucrecio lo dice de la manera siguiente: y ello de tal modo que la naturaleza muta en cuerpos vivos todas las formas posibles de comida. El cambio continuo de los seres vivos en otros seres vivos, independientemente de formas y propiedades, permitió a los atomistas griegos imaginar un principio común, un constituyente invisible que podría dar lugar, con distinto ordenamiento, a las distintas criaturas vivientes. La teoría atomista no tiene otro fundamento. Esta idea de que el cambio de un ser vivo en otro solo es posible debido a estar hecho de las mismas partes, pero ordenadas de otro modo, ha permanecido a lo largo de los siglos y está en la base de las grandes teorías físicas recientes. Al notar cómo sucede día a día, a partir de los datos proporcionados por los grandes aceleradores, que cada partícula libre, en una interacción propia, genera otras partículas, se llegó a la idea de que un principio común, un constituyente invisible, pero con distinto ordenamiento, da lugar a las distintas partículas libres. Esta afirmación solo ha requerido sustituir seres vivos por partículas libres. Es más, para extender la analogía, basta con sustituir teoría atomista por gran unificación. Incluso si la comparación no es del todo válida, la parábola del lobo, el cordero y la hierba habla en favor del maravilloso poder de razonamiento de los atomistas griegos.
La habilidad de la naturaleza en generar especies y, por lo tanto, en producir cantidades de los mismos seres es inmediatamente generalizada por Lucrecio. El mismo principio nos convence de que el cielo, la tierra, el sol, la luna y cualquier cosa viva no son únicos, sino que, por el contrario, existen en número infinito. Esta generalización ha llegado hasta nosotros. La versión moderna hablaría de un principio de universalidad de las leyes de la naturaleza, con la diferencia de que, en lugar de tratarse de una especulación, descansa sobre gran cantidad de datos observables. El sistema de los atomistas griegos, con su pluralidad de mundos, fue eclipsado durante largo tiempo por el sistema aristotélico, más completo y consistente. La teoría del movimiento de Aristóteles, su discernimiento entre el movimiento circular perfecto y la caída imperfecta de los cuerpos pesados, condujo al rechazo de la existencia de otros mundos. Pero otro razonamiento, de naturaleza no racional, hizo volver a la concepción de la pluralidad de mundos. La creencia en Dios Todopoderoso llevó a imaginar la creación de otros mundos. En 1277, Etienne Temper, obispo de París, condenó 219 ideas comúnmente extendidas en las universidades por considerarlas heréticas en tanto que limitaban el poder de Dios. Entre ellas, había una según la cual la causa primera no pudo hacer varios mundos. Tras esta condena, arreciaron las críticas contra Aristóteles. Occam decía: afirmo que Dios pudo crear otro mundo, mejor que el nuestro y distinto en naturaleza. Oresmes afirmaba la existencia de materia extraterrestre, abriendo así el camino hacia una nueva visión del universo. Giordano Bruno, en la Cena de la Ceneri, declara que el mundo es infinito, y en el diálogo italiano del infinito universo mondi, defiende la nueva llamada de Dios hacia la unidad y la infinitud del universo. Si en nuestro dominio del espacio infinito hay un mundo, una estrella sol con planetas, lo mismo existe en cualquier otro lugar del universo. Con el descubrimiento, mediante su refractor, de que la Vía Láctea estaba constituida de estrellas, Galileo rechazó la idea de un centro del universo y declaró que las estrellas son otros soles tan alejados que solo podemos percibirlos como puntos brillantes. El lugar del Sol en la galaxia y la naturaleza del Sol entre otras estrellas no llegaron a conocerse hasta principios de siglo. Shapley, 1921, pudo mostrar a través del estudio de la distribución espacial de los cúmulos globulares que el Sol está muy alejado del centro de la Vía Láctea. El descubrimiento por Hertzsprung y Russell a principios de siglo de las propiedades principales de las estrellas mostró inmediatamente que el Sol es una estrella débil entre otras muchas estrellas débiles. Lambert, en el siglo XVIII, y Charlier, en el siglo XX, imaginaron una jerarquía de sistemas que conducía a la desaparición completa de cualquier centro privilegiado. La desaparición de un centro privilegiado culmina con la teoría de la gravitación de Einstein, quien establece de una forma nueva la cuestión de un sistema de referencia absoluto. Es el universo entero el que fija el sistema de referencia absoluto,
cuya forma más obvia la constituye la radiación de fondo de cuerpo negro descubierta por Penzias y Wilson en 1965. En este sistema absoluto de referencia, nuestra galaxia es una galaxia entre miles de millones, sin situación ni propiedad especiales. Pasemos a ver ahora, con más detalle, la idea de la universalidad de las leyes naturales. Esta palabra, logos, ya fue empleada por Lucrecio inspirándose en el movimiento ordenado de los cuerpos celestes. No obstante, su significado actual no es exactamente el mismo que el de hace 20 siglos. Tan pronto como una teoría explica un hecho de manera racional, parece natural, siempre que ello no afecte ninguna otra cosa, considerarla como universalmente válida. Para Lucrecio, de igual manera que las letras del alfabeto pueden ser combinadas para dar un número infinito de palabras, los átomos pueden unirse entre ellos en una infinidad de maneras para generar los objetos y las criaturas que nos rodean. Esta afirmación no parece encontrar contradicción alguna, y por lo tanto, su validez universal parece quedar establecida. Actualmente, para formular esta afirmación, no podemos contentarnos con razonamientos puramente lógicos. Sin embargo, nuestra manera de proceder en este sentido no es finalmente tan distinta. El descubrimiento de una ley universal es inicialmente la consecuencia de un hecho experimental. El hallazgo de los satélites de Júpiter por Galileo tuvo un gran impacto. Mostró que los planetas pueden girar alrededor del Sol exactamente igual que Io, Europa, Ganímedes y Calisto lo hacen alrededor de Júpiter. El descubrimiento por Kepler de que los planetas se mueven alrededor del Sol según elipses que tienen su foco en él llevó a la siguiente conclusión. Si el mismo efecto se debe a las mismas causas, existe una causa primera que explica el movimiento de los planetas. Esta causa primera fue establecida por Newton. Es la ley universal de la gravitación. Esta primera ley implica ya una validez que va más allá de la experiencia humana sobre la Tierra. Gobierna tanto el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra como el de los planetas alrededor del Sol. La observación revela que en el cielo hay miles y millones de sistemas binarios en los que cada una de las estrellas, siguiendo la ley del movimiento de Kepler, se mueve alrededor de una elipse con foco en el centro de gravedad. El movimiento de Urano mostraba un comportamiento extraño que no podía explicarse a través de la atracción de los planetas conocidos a principios del siglo XIX. Cuando Urano estuviera supuestamente en conjunción con un cuerpo desconocido del sistema solar, la perturbación debería ser máxima. Independientemente, Adams y Le Verrier trataron de determinar la masa y la órbita de ese cuerpo. A partir de unos pocos supuestos acerca de la órbita del cuerpo desconocido en particular, admitiendo que la dimensión de la órbita viniese dada por la llamada ley de Bode-Titius,
Le Verrier calculó una muy buena trayectoria aparente de Neptuno en la bóveda celeste que condujo a su observación inmediata por Gall. El descubrimiento de Neptuno levantó una ola de entusiasmo. La ley universal de la gravitación tomaba repentinamente un nuevo estatus. No solo daba cuenta del movimiento de los planetas conocidos, sino que la predicción y subsiguiente descubrimiento de uno nuevo significaba que se trataba, de hecho, de una representación de la realidad. El movimiento de Mercurio, conocido con gran precisión, preocupó en gran medida a Le Verrier, 1855. El eje mayor de su órbita gira alrededor del Sol en una cantidad residual, inexplicada por Le Verrier, de 43 segundos de arco por siglo. Este movimiento no pudo explicarse hasta la nueva teoría de la gravitación de Einstein. Aunque difiere muy poco de la teoría newtoniana a escala del sistema solar, la teoría einsteiniana se hace necesaria para el caso de cuerpos muy densos, cuerpos muy rápidos o a escala del universo. En cierto sentido, podemos decir que es más universal que la ley de gravitación newtoniana. Y tras largos años de discusión, ha acabado siendo la única teoría válida capaz de explicar el movimiento de un púlsar binario. Cuando dos estrellas, una de las cuales es un fuerte emisor de pulsaciones de radio, orbitan una alrededor de la otra a muy corta distancia, se observa una serie de anomalías en su movimiento que se ajustan maravillosamente a las leyes del movimiento einsteinianas en el seno de un campo gravitatorio intenso. Cambiando de tema, voy a hablar ahora sobre la naturaleza de las estrellas. Copérnico comprendió acertadamente que, al situar el Sol en el centro, el movimiento orbital de la Tierra debe producir un desplazamiento aparente de las estrellas en el firmamento con respecto a un sistema de referencia terrestre. La ausencia de cualquier desplazamiento observable le llevó a tener que admitir que las estrellas se hallaban muy alejadas. La discusión acerca de la naturaleza finita o infinita del mundo abandonaba así los terrenos de la lógica pura o de la metafísica para entrar en el terreno científico. Recordemos que para Epicuro y Lucrecio el mundo era infinito, pero esta concepción era una mera consecuencia lógica del principio según el cual el vacío sigue a la materia sigue al vacío, alternándose hasta el infinito. Con el alejamiento de las estrellas, no se alteró cualitativamente la cuestión de la finitud o infinitud, solo varió cuantitativamente. No obstante, la naturaleza de las estrellas se transformó completamente. Pasaron de pequeñas luces suspendidas en la bóveda celeste a objetos incandescentes que parecían débiles debido a su distancia. Nada puede oponerse a la existencia de un número infinito de mundos, decía ya Epicuro, a partir del momento en que las estrellas se hallaban muy alejadas. Este principio tomaba realidad.
La existencia de un número muy grande de estrellas parecidas al Sol conforma el principio de universalidad de Lucrecio, y este se hace patente cuando se considera la física de las estrellas y la importancia de las leyes universales de la física. Kirchhoff descubrió en 1859 que cada elemento químico se caracteriza por las rayas espectrales que puede emitir y que puede absorber. Este hecho tuvo inmediatamente importantes consecuencias astrofísicas. Huggins y Secchi, 1864, observando visualmente con un espectroscopio, establecieron la presencia de unos pocos elementos químicos en las estrellas y nebulosas. El descubrimiento de Huggins y Secchi fue muy importante. Mostró la unicidad de la composición química del universo. También mostró que los mismos procesos microscópicos responsables en la Tierra de la formación de la radiación son los que operan en el Sol y las estrellas. Hubo que esperar todavía muchos años para poder descifrar el mensaje de los astros y comprender que en todas partes hay los mismos elementos químicos y las mismas moléculas. Todos los elementos hallados en los espectros estelares están presentes en la Tierra, pero debido a la física de la emisión de la luz, no todos los elementos químicos pueden encontrarse en los espectros estelares. La presencia de los mismos elementos químicos en todas partes también es la manifestación del principio de universalidad de Lucrecio. Asimismo, es portadora de otro mensaje. En la producción de rayas espectrales están implicadas numerosas leyes que conciernen, a su vez, a varias constantes microscópicas: la carga eléctrica, las masas del electrón y del protón, y la constante de Planck, que aparece en todos los fenómenos cuánticos. La presencia de las mismas rayas espectrales, incluso en los objetos más remotos, muestra pues que estas constantes tienen el mismo valor en cualquier lugar del universo. Los mismos procesos físicos generan en todas partes los mismos espectros. Podemos decir que la prueba cuantitativa de la universalidad de las leyes de la naturaleza alcanza el horizonte del universo observable. Volviendo a las galaxias, la observación muestra la existencia de un número enorme de galaxias. Hoy en día, con una instrumentación disponible, podríamos observar en principio 2 billones de galaxias. El telescopio espacial nos dará acceso a cerca de 500 veces más. Obviamente, la completitud solo es posible en regiones muy limitadas del cielo, en áreas escogidas. Como para las estrellas brillantes, en el caso de las galaxias cercanas se pueden distinguir detalles de su estructura. La observación muestra que no hay 2 galaxias idénticas, pero que existen formas similares. El estudio morfológico de las galaxias se halla en la base de una clasificación, uno de cuyos tipos mejor conocidos es el que corresponde a la estructura espiral. Comúnmente, se cree que la física que gobierna la aparición de estas formas es siempre la misma. Esencialmente, la gravitación y las leyes newtonianas del movimiento. De manera aún más evidente que en el caso de la formación de las rayas espectrales,
la morfología de las galaxias pone de manifiesto la unidad del universo y la universalidad de los procesos físicos, por cuanto las formas pueden reconocerse y clasificarse directamente sobre una placa fotográfica, sin la ayuda de ningún otro instrumento, solo con los ojos y el cerebro. Volviendo a las estrellas, solo después del descubrimiento por Einstein de la relación E igual a mc al cuadrado entre masa y energía, pudo comprenderse la larga duración de la vida del Sol. Hawkins y Wilson, 1915, Eddington y Perrin, 1920, sugirieron que la energía solar se extraía de la transformación de hidrógeno en helio. Hubo que esperar un mayor conocimiento de las reacciones y secciones eficaces nucleares para comprender mejor las fuentes de energía del Sol. En 1938, simultáneamente, Weizsäcker y Bethe hallaron el ciclo de reacciones nucleares que suministra la energía irradiada por las estrellas. El acceso al interior del Sol y a corto plazo al de las demás estrellas es muy reciente. A partir de la sugerencia de Fowler, 1967, de que los neutrinos solares podrían ser detectados, Davis emprendió un enorme experimento subterráneo en Dakota del Sur que le ha llevado casi 20 años. Los resultados de este experimento todavía están sujetos a discusión, pero no hay duda alguna de que contienen información acerca de lo que está sucediendo en el núcleo solar. Por otra parte, las mediciones extremadamente precisas de los períodos de los diferentes modos de oscilación del Sol dan también acceso directo a la distribución interna de temperaturas y densidades del Sol. Por de pronto, observaciones de las oscilaciones en cada una de las componentes de la estrella binaria Alpha Centauri están suscitando nuevos problemas. Otras observaciones similares, previstas desde el espacio, nos proporcionarán dentro de un par de años más información sobre la estructura interna de las estrellas. El comentario que hicimos antes se aplica también ahora. Los mismos procesos microscópicos tienen lugar en todas las estrellas y nos dan la explicación básica de sus propiedades generales. Pero el análisis, mediante la teoría, de los datos observacionales acerca de la estructura interna proporciona además otra información importante: la composición química en el interior de las estrellas. A pesar de ciertas dificultades en la teoría, el resultado principal es que todas las estrellas tienen básicamente la misma abundancia de elementos ligeros. Ello conduce a la siguiente situación. Nuestra galaxia tiene una historia. Su composición química ha ido variando desde su formación. Y si se comparan las estrellas jóvenes y viejas, se puede tener una idea de la composición química primordial. 3/4 de hidrógeno por 1/4 de helio en masa y una muy pequeña abundancia de otros elementos. Parece bien establecido que, dentro de los márgenes de error, las demás galaxias tienen la misma composición primordial. En este caso,
Este resultado procede de las rayas espectrales emitidas por la materia interestelar. Esta uniformidad aparente de la composición química conlleva otro problema que trataremos en breves instantes. Pero antes, entrando en el campo de la cosmología, haré un alto para sacar las conclusiones de lo dicho hasta ahora. Hemos visto distintos niveles de organización de la materia. Los núcleos con sus protones y neutrones, el átomo con los electrones moviéndose alrededor del núcleo, las moléculas hechas de átomos. Asimismo, cabe mencionar la siguiente jerarquía de niveles: moléculas orgánicas, proteínas, vida, sociedad humana. Por otro lado, hemos visto las estructuras creadas por efecto de la gravedad: sistemas estelares, galaxias, sistemas de galaxias y también los amasijos de átomos que forman los planetas y las estrellas. Durante los siglos XVIII y XIX, el contenido de la física creció notablemente. Cada vez más fenómenos y procesos iban encontrando una explicación racional. El determinismo, en el sentido laplaciano del término, parecía válido en todos los casos. Cada nivel podía describirse mediante las leyes de la mecánica, desde el movimiento de los planetas hasta las propiedades elásticas del sólido. La extrapolación de este punto de vista a todos los niveles parecía el camino natural. Actualmente uno ve en Lemaitre un filósofo muy notable y un experto en la naturaleza humana. Sin embargo, el título de su famoso libro, El hombre máquina, sugiere una visión del hombre totalmente mecanicista, que de hecho recuerda a aquellos impresionantes autómatas de Vaucanson. No resulta sorprendente que pareciera haber un conflicto entre la conciencia del libre albedrío y el esquema mecanicista del sistema solar, así como en contemplar al hombre como un reloj. En la actualidad, parece existir un conflicto entre los desarrollos actuales de la neurofisiología y la comprensión que se tiene del cerebro humano. Sin embargo, costó tanto tiempo pasar del descubrimiento, los descubrimientos, a la formulación y su comprensión por parte de la gente, que hablamos únicamente de la importancia de su descripción mediante la mecánica cuántica hace ahora aproximadamente 15 años. El libre albedrío de los electrones es importante, dado que si los electrones son libres, el ser humano también lo es. No creo que haya contradicción alguna entre el tipo de determinismo que el ojo de un físico ve en el mundo físico y el concepto filosófico de libre albedrío. Además, la palabra libertad contiene una cantidad fantástica de significados emocionales. En un mundo en que la cuestión de la libertad en el seno de una sociedad libre se ha convertido en un tema político de primer orden. Ahora unas breves palabras acerca de la cosmología.
La literatura mundial acerca del universo en expansión es tan rica que no parece necesario entrar en detalle en este tema. Como ya se sabe, el hecho observacional más trascendente es el desplazamiento al rojo de las rayas espectrales. El que la raya espectral del hidrógeno a 21 centímetros muestre el mismo desplazamiento al rojo que las rayas en el visible, con un rango de frecuencias de casi 6 decimales, exactamente un factor de 4 por 10 elevado a 5, ha descartado por el momento cualquier explicación que no sea el efecto Doppler. La expansión del universo es la explicación natural de los desplazamientos al rojo. La física de la expansión está íntimamente relacionada con la teoría de la gravitación. La gravitación ignora el efecto de apantallamiento y actúa a muy grandes distancias. Nada puede compensar dicha atracción. Si imaginamos un medio infinito, libre de presión y en reposo, este se ve obligado a colapsar. Esta propiedad notable de la atracción newtoniana fue hallada hace ya casi un siglo por Newman y Sillinger, y es la base de la cosmología newtoniana. La teoría de Einstein de la gravitación confirma estos resultados. Nada puede evitar el colapso o la expansión. Hay que resaltar que la expansión de un universo uniforme, homogéneo, isótropo y libre de presión no es consecuencia de la relatividad general. Es consecuencia de las propiedades de la gravitación. Ciertos trabajos recientes realizados por Peebles en 1971 muestran, por ejemplo, que debido a la densidad muy pequeña del universo actual, el modelo cosmológico newtoniano es una muy buena aproximación en nuestro entorno, donde, por este término, debemos entender hasta una distancia de unos 1000 millones de años luz. En 1965, Penzias y Wilson, observando la emisión radio del cielo a la longitud de onda de 7 centímetros, descubrieron la presencia de una radiación que proviene con la misma forma de todas las direcciones. Este descubrimiento ha sido confirmado. Esta radiación verifica la siguiente propiedad importante. Es la radiación de un cuerpo negro. Podemos ahora resumir brevemente la situación y comentar algunos puntos importantes. Primero, el número medio de fotones por unidad de volumen es muy grande en comparación con el de bariones, protones y neutrones. La proporción entre ambos es de 10.000 millones a 1. Segundo, si consideramos el universo retrocediendo en el tiempo, se llega a un momento en que las galaxias no pueden ser objetos independientes. Tuvo pues que existir un gas que llenase el universo, y las galaxias tuvieron que nacer de él. La temperatura fue más elevada en el pasado, y en una época anterior, este gas estaba completamente ionizado y era opaco a la radiación. La transición entre el medio opaco al transparente dejó en libertad la radiación que, tras viajar miles de años en el universo, dio lugar a la radiación de fondo de cuerpo negro. Mucho antes que todo esto, la temperatura fue suficientemente elevada como para producir la síntesis de elementos ligeros a partir de una mezcla de protones, neutrones, electrones y neutrinos. El aspecto más importante de esta síntesis
es que la razón entre las abundancias de helio y de hidrógeno no es muy sensible a los parámetros que describen el universo. En particular, la razón entre el número de fotones y de bariones, y es cercano a 1/3. Atoms of hydrogen to 1/4 of helium. 3. Tercero, la notable isotropía de la radiación de fondo de cuerpo negro, después de sustraerle el movimiento del sistema solar con respecto al campo de radiación, muestra que en el instante de desacoplo entre materia y radiación había las mismas condiciones físicas en todas partes. Sin embargo, en el mismo instante, las regiones conectadas causalmente eran pequeñas, correspondientes a la masa de un cúmulo de galaxias. La diferencia entre la dimensión de las regiones conectadas causalmente en el momento de la nucleosíntesis y la del universo actual todavía es más sorprendente. En aquel caso corresponderían a una masa del orden de 1/100ª de la solar. Tenemos pues que enfrentarnos a la pregunta siguiente: ¿qué ha debido suceder para que el universo, aparentemente formado de regiones no conectadas causalmente, parezca tan uniforme, homogéneo e isotropo? Cuarto, si mirásemos hacia atrás en el tiempo, encontraríamos temperaturas cada vez más elevadas, hasta el punto en que se alcanzaría cierto equilibrio entre la radiación y los bariones. El hecho es que, como ya se observó inmediatamente después del descubrimiento de la radiación de fondo de cuerpo negro, en aquellas condiciones, el número de bariones y antibariones se volvería del mismo orden de magnitud que el número de fotones. El universo está localmente formado de materia, y localmente significa, por lo menos, hasta una distancia de unos cientos de millones de años luz. ¿Se trata únicamente de un efecto local? ¿O acaso el universo está formado tan solo de materia? En cualquier caso, si consideramos los procesos físicos que tienen lugar durante la expansión y enfriamiento, nos vemos obligados a explicar por qué la razón entre fotones y bariones ha descendido hasta cerca de 10 elevado a menos 10. El lapso de tiempo transcurrido durante este cambio corresponde a un intervalo de energías que va alrededor de 1 gigaelectronvoltio a en torno a 1 megaelectronvoltio. La física de partículas a estas energías se conoce bien y está bien comprendida, y no parece explicar el origen de la desviación con respecto a la aniquilación completa entre materia y antimateria. Esta desviación con respecto a una simetría total, llamada rotura de simetría, es necesaria. No sabemos si la rotura de simetría tuvo lugar en todo el universo, con el mismo signo en todas partes, o por el contrario, ha habido dominios de aniquilación de distinto signo, en cuyo caso, en el universo existirían regiones de materia y otras de antimateria.
Quinto, existe una densidad característica del universo en la que se da la siguiente propiedad llamada crítica. Si la densidad del universo es mayor que la densidad crítica, la atracción gravitatoria terminará por dominar la expansión y el universo colapsará. En cambio, si la densidad del universo es menor que la crítica, la expansión seguirá indefinidamente y la densidad se hará despreciable en el futuro. El valor actual de la densidad crítica para un ritmo de expansión de 75 kilómetros por segundo megaparsec, alrededor de 25 kilómetros por segundo por cada millón de años luz, es del orden de 2 átomos de hidrógeno por metro cúbico. Existe una gran polémica en torno a la masa visible, pero no hay duda alguna de que la masa visible, por cuanto emite luz, conduce a una densidad de 3 a 10 veces menor que la crítica. El valor de esta última es función del tiempo. Si retrocedemos, se hace cada vez mayor. En el instante de desacoplo, la época de la producción de la radiación de fondo de cuerpo negro, la densidad difería de la crítica en solo un factor 0,0007. En el momento de la nucleosíntesis, difería solo en un 2 por 10 elevado a menos 10. Y en el momento del equilibrio termodinámico entre materia, antimateria y radiación, ya solo difería en un 2 por 10 elevado a menos 13. Al inicio de la expansión, enseguida comentaremos el sentido del término inicio, era solo de 10 por 10 elevado a menos 31. Sexto, lo que debe entenderse aquí por inicio es aquella época en que la teoría gravitatoria de Einstein pierde su validez por cuanto los efectos cuánticos empiezan a ser importantes en esta fuerza. No hay actualmente consenso alguno acerca de una teoría cuántica de la gravedad. Sin embargo, se puede dar un orden de magnitud del momento a partir del cual la gravedad cuántica ya no es necesaria. 10 elevado a menos 43 segundos, llamado instante de Planck. De hecho, la teoría deja de ser válida antes de alcanzar este instante, en el rango de energías entre 10 elevado a 16 y 10 elevado a 2 gigaelectronvoltio, donde podemos decir que los físicos están tan solo explorando el problema. En resumen, debemos afrontar el hecho de que, a escala macroscópica, las leyes de la naturaleza tienen validez universal, pero que el universo presenta cierto número de propiedades que piden una atención particular. Primero, el universo es esencialmente homogéneo e isótropo, pero la escala de las regiones causalmente conectadas fue demasiado pequeña en el pasado para dar cuenta de esta homogeneidad e isotropía. Segundo, el universo está hecho de materia, al menos localmente, pero la gran proporción de fotones con respecto a bariones requiere una rotura de simetría bariónica. Tercero, el universo no tiene actualmente la densidad crítica, pero en el pasado estuvo mucho más cerca de este valor. La diferencia relativa fue muy pequeña y no hay explicación alguna de esta pequeña diferencia inicial. Si la densidad es exactamente igual a la crítica, esta igualdad se mantiene a lo largo del tiempo. Este es el caso correspondiente a un universo plano. Estas tres cuestiones, causalidad, rotura de simetría
y planitud really at the heart. constituyen el meollo de los problemas cosmológicos actuales. Quantum gravity is there. La gravedad cuántica está ahí, por decirlo de alguna manera, detrás del escenario, aportando tan solo suposiciones acerca del universo primordial. However, is this the last word in Sin embargo, ¿es esta la última palabra en cosmología? try to Si se intenta responder a estas tres preguntas, los físicos parecen contentarse con un modelo que satisface la causalidad mediante una rápida expansión temprana, with an early fast produce la rotura de simetría apropiada y requiere la condición de planitud, requires así como una constante cosmológica nula. but I would like just to mention Quiero decir que existen otras posibilidades, que yo no describiré aquí, I'm not going to y describe solo deseo mencionar these el hecho de que, other possibilities and would like just to conclude desde el punto de vista that astrofísico, from the astrophysicist's point of view, the universal las leyes universales de la naturaleza actúan de manera completamente determinista. Naturalmente, doesn't exclude esto no excluye el caos hidrodinámico que se ha mencionado and difficulties like y dificultades tales como las predicciones meteorológicas. it seems to me that there are A mi four entender, possible approaches of No existe otra forma de aproximación a las cuestiones planteadas a causa de la increíble variedad de los hechos observados. in new physics has problems En la nueva física deben introducirse probablemente cuestiones acerca de la causalidad, breaking ruptura de simetría, planitud and eventually y eventualmente la cuestión de la constante cosmológica. it is likely Por lo tanto, esta es la conjunción entre la física microscópica y macroscópica. epistemology La epistemología debe seguir los resultados de la investigación científica. quest. But I would like to end Me gustaría acabar with con la advertencia about the fact de que ha habido siempre that there has la gran always been tentación temptation de extender las leyes que son válidas the laws which apply to a un nivel dado de organización a otros, to another level and even to jump above e incluso de several pasar levels directamente del átomo from the al atom hombre y a la to sociedad. society. And I would like Quisiera acabar esta conferencia con esta advertencia. warning. Thank you. Gracias. Bien, antes de iniciar un debate más general, me gustaría preguntarle al profesor Schatzman, quizá intentando conducir el debate hacia un tema que no se ha tocado mucho todavía, pero que él mismo ha mencionado en sus conclusiones, la siguiente pregunta. ¿En qué sentido cree usted que la extrapolación de una posible descripción de la naturaleza, según leyes deterministas, es peligrosa en ciencias humanas como la psicología y sociología, e incluso a niveles más prácticos como pueda ser la política? ¿Puede extenderse un poco más a este respecto? Well, I would like to say that Bien, creo que la tentación es fuerte. En efecto, comes, for example, from the fact that physicists y la razón en este caso está en los propios físicos introduced in their special language words
que han tomado palabras para el lenguaje de la física que estaban ya cargadas de sentido en el lenguaje ordinario. Por ejemplo, hace 20 años, la física debía bautizar una nueva cantidad de la mecánica cuántica, un número cuántico. Se eligió nada menos que el encanto. Pero ¿quién se atrevería a decir que los quarks son encantadores por el hecho de tener encanto? En este caso no existe problema, claro. Es demasiado extremo y caricaturesco para que se dé la menor confusión. Pero existen muchos otros casos en los que el abuso de términos es flagrante. Sin embargo, y centrándome en la pregunta, quiero destacar que, en mi opinión, el conocimiento científico no debe determinar los ideales sociales. El conocimiento científico debe ser un útil para alcanzar ideales que, a su vez, han sido determinados por el libre albedrío. La ciencia sirve para consumar una elección, pero no para determinar la propia elección. No es difícil dar ejemplos en los que la ciencia se ha mostrado como una herramienta eficaz y ejemplos en los que la creencia de que la ciencia puede proveer modelos sociales ha traído largos y difíciles problemas. Scientific knowledge has been used as a tool and has been efficient, but on the other hand, that the belief that scientific knowledge can provide a model of society has led to large or difficult problems. Gracias. Sí. You know that if you change slightly any of the fundamental constants of nature, Sabemos que bastaría una ligera variación de las constantes fundamentales de la naturaleza, como la masa del protón, la carga del electrón o la constante de gravitación, para que el universo fuera radicalmente distinto al que observamos y en el que vivimos. Y de acuerdo con nuestro conocimiento actual, el desarrollo de la vida inteligente hubiera sido imposible. En su opinión, el hecho de que las constantes de la naturaleza sean precisas y exactamente las que permiten que todos nosotros estemos sentados aquí, ¿es una cuestión de azar? ¿O, por el contrario, no será que existe una entidad más allá del espacio y del tiempo a la que debemos tal gran oportunidad? This idea, which has been called the anthropic principle, Bien, se refiere usted a una idea sugerida no hace mucho, en 1974, creo, y que se conoce como el principio antrópico. Me parece una concepción extrañísima del universo. El origen de la vida, por ejemplo, me parece ya un caso suficientemente difícil
como para que le añadamos encima principios como este que Dyson formuló del siguiente modo: lo que preexiste al universo es el pensamiento, que me parece increíble. Se trata de otra manera de introducir las causas finales, la teología, o si se quiere, una idea de Dios científicamente dibujada. Sí, doctor Vaya. I would like to put two technical questions on your talk. One on the beginning, one on the Dos breves cuestiones. practically the end. The first one is about the status La of primera the se refiere al estado actual de la regla de Bode-Titius. has been going sort of Durante mucho tiempo, esta regla numérica ha dado cuenta de las órbitas de los planetas sin que nadie encontrara la menor explicación física. according to some laws, the planets should fit in the orbits they are more likely than the others because some, I don't know which reasons in hydrodynamics. That's the first question. Now the second is La segunda se refiere al estado actual de nuestros modelos cosmológicos para el universo. logical model we have. I don't know if you are very fond of the inflationary universe, but you even didn't mention by name. Usted no ha mencionado el llamado modelo inflacionario del universo. The direction to explain Se trata, creo, de un modelo muy elegante que explica o quiere explicar algunos de los problemas que sí ha mencionado. and a problem created by the El de la physics planitud, itself, is the monopole problem. The good la theory of cuestión del horizonte del universo creates a new problem for cosmology. e incluso un problema que se han creado los propios físicos, Inflationary universe solves it. And el de los also monopolos. the symmetry breaking La teoría llamada GUT, la teoría de la gran unificación, crea con la densidad de monopolos un problema nuevo en cosmología que resuelve la concepción de un universo inflacionario. Incluso el problema de la rotura de simetría parece compatible con el universo inflacionario. Terminaré con un comentario sobre la gravitación cuántica que ha mencionado usted al final de su charla. Ha dicho usted que no hay acuerdo de los especialistas sobre este tema. Yo diría más. Diría que la teoría de la gravitación cuántica no existe en absoluto. En realidad solo existen ciertas pequeñas piezas que quizá den forma en un futuro a teorías sobre la supersimetría. Well, concerning the so-called Bode-Titius law, the recent development, Los logros recientes sobre la regla de Bode-Titius the idea no son demasiado convincentes. there has been first the formation of lots of small, La idea más generalizada actualmente but then comes the question. se basa en la formación previa de muchos objetos pequeños llamados planetesimales. Yet. And it seems that the distance of the planets La cuestión que surge entonces consiste en saber cómo se agruparon después estos planetesimales. I would say crazy idea. Numerical experiments En este momento, el proceso no se comprende bien del todo. and then you classify these random numbers. Parece que las distancias de los planetas son, de hecho, más bien aleatorias. Take out these numbers which are too close from each other with the idea that two planets which would be formed very close to each other would Y para probar esta, digamos, loca idea, se han hecho experiencias numéricas. smaller number of Consiste en lo siguiente. Se generan 10 números al azar, se ordenan por sus valores crecientes y se eliminan aquellos que están demasiado próximos entre sí, para reflejar la idea de dos planetas que se han formado muy cerca uno del otro, por lo que o bien se colapsarían o bien escaparían después de una eventual interacción. which has a distance of 30 astronomical units. Pues bien, of 40. la serie que queda cumple casi exactamente la regla de Bode-Titius. And you have the asteroid belt where no planet. En definitiva, creo que puede decirse que en este momento no entendemos realmente este aspecto de la formación del sistema solar. Well, La física de la nebulosa primitiva está mejor descrita que la de la propia formación de los planetas. much better understood presently than the formation of the solar system itself.
En cuanto a la segunda cuestión, diré que la teoría del universo inflacionario no es la única sugerida recientemente. La idea más aceptada es que el rompimiento de simetría se dio con el mismo signo por todas partes. Sin embargo, hay científicos como Floyd Sticker que opinan que tuvo lugar con distinto signo en diferentes dominios, o como Soriot, quien concibe el universo esféricamente cerrado y compuesto de dos dominios, uno de materia y otro de antimateria. Si en mi charla no he seguido con las especulaciones, es porque creo que el juego no ha terminado. No se ha dicho aún la última palabra. Y no solo eso. Además, falta muy poco, unos cuantos años, los necesarios para que el telescopio espacial sea operativo. Sus datos serán decisivos. Professor Landsberg, please. Me pregunto si estaría usted dispuesto a aventurar algo sobre las dos alternativas que creo quedan abiertas sobre la expansión del universo. ¿La de un universo en continua expansión o la de un universo oscilante? ¿Se arriesgaría a una especulación off the record? Y si es así, ¿dónde está la materia que falta? Para responder brevemente a su pregunta, pienso que esta pregunta no se encuentra en el rango de las observaciones. En unos pocos años seremos probablemente capaces de dar una respuesta a estas cuestiones. No veo el interés en especular sobre un punto que va a resolverse por sí solo en poquísimo tiempo, cuando los datos lleguen a nuestras manos. De momento, esta cuestión no está en el rango de lo observable. Permítame insistir un poco. Supongamos que la respuesta es que no hay suficiente materia como para que la recontracción del universo sea posible. ¿Cree usted que tal cosa puede en verdad llegar a establecerse algún día? ¿No es posible que vayamos encontrando cada vez más materia a medida que penetremos con una tecnología cada vez mejor en la observación del universo? La densidad de materia que hemos medido ¿no será simplemente un límite inferior? Ha dicho que dentro de pocos años conoceremos por fin el valor de esta densidad. ¿Definitivamente? Professor Ludwig. At first, I would say that I agree to the principes you have. Estoy de acuerdo con lo que usted ha formulado como universalidad de las leyes de la naturaleza. Pero tengo una dificultad: la mecánica cuántica. La mecánica cuántica describe frecuencias de sucesos del universo y puede emplear la misma teoría tanto para la Tierra como para las estrellas. Pero si intento aplicar tal teoría a los primeros momentos del universo, me encuentro con que solo existe un universo, que no puedo hablar de frecuencias de sucesos. Únicamente existe un universo. No hay frecuencias de sucesos que podamos emplear en esta teoría. Este problema es idéntico al que tenemos cuando tomamos la teoría cuántica de la gravitación. ¿Qué sentido tiene la teoría cuántica para el universo en sus inicios?
En mi opinión, para estudiar este caso necesitamos una teoría más comprensible que la mecánica cuántica y que la actual física de partículas elementales. ¿No lo cree así? That we can measure such things. But what is the meaning of quantum theory for one universe at the beginning of the universe? I mean that there is necessary to have a more comprehensive theory than quantum theory or an elementary particle physics. We must have a better theory, a more comprehensive theory. What's your meaning? Well, first to the question of Professor Landsberg on the... Primero, acerca de la pregunta del profesor Landsberg referida a la densidad de la materia. Podemos observar directamente la radiación del cuerpo negro, que es lo más lejano que podemos alcanzar, pues más allá la radiación es absorbida por el plasma. Es decir, si existe algo, debe estar en la radiación del cuerpo negro y nosotros. Nuestros futuros descubrimientos dependen de tres cosas: de lo que mejoren nuestros instrumentos en poder de resolución, del número de objetos y de lo que mejore nuestra comprensión teórica dentro de la dinámica de estos objetos. Hay cierta relación con la pregunta del profesor Ludwig. ¿Cuáles son las frecuencias de los movimientos cuánticos oscilatorios que observamos? Observamos la radiación del cuerpo negro, que es un fenómeno a escala muy pequeña comparada con la del universo. Tenemos también los elementos que quedan de la síntesis nuclear, otra forma de efectos cuánticos debidos a las interacciones fuertes del átomo. Así explicamos la cantidad de helio e hidrógeno presente tras la expansión, pero de nuevo, a una escala muy pequeña comparada con la de la propia expansión. Sobre los primeros momentos del universo, no nos queda más remedio que especular, ya que no han quedado huellas de esta etapa, pero sería absolutamente fascinante encontrar algo relacionado con la época en la que se produjo la rotura de simetría. For example, coming to an earlier epoch, there has been the symmetry breaking, which is also a remnant, which probably of an event. Pero es verdad, a medida que retrocedemos en el tiempo, cada vez entendemos menos lo que significan nuestros conceptos físicos. At that time. Now going backwards, we can still do it, but we know less and less what it means.